Cuando mi esposa me escupió en la cara que prefería morir antes que tener un hijo mío, pensé que nada podría doler más. Pero cuando descubrí su engaño con su compañero de trabajo, canalicé ese dolor en algo más frío, una venganza meticulosa que desmanteló sus vidas, pedazo a pedazo, hasta dejarlos sin nada. Yo tenía 32 años, ella, Sierra, 29. Nuestro matrimonio, en apariencia, funcionaba bien. Ella era coordinadora de eventos en una empresa de marketing de tamaño medio en el centro de la ciudad. Yo trabajaba en gestión logística para una compañía de distribución regional. No era la vida más glamorosa, pero vivíamos cómodos, teníamos un departamento de 2 habitaciones, buenos autos y una rutina estable. Desde que nos comprometimos, siempre hablamos de tener hijos algún día. Era una de esas conversaciones importantes que se dan cuando planeas un futuro en común. Sierra aseguraba que también lo deseaba, 2, quizá 3 hijos. Me hablaba de nombres, de cómo decoraría la habitación del bebé, y pasaba horas enseñándome ideas en Pinterest. El primer año de casados, cuando volví a tocar el tema, dijo que quería esperar a que estuviéramos más consolidados. El segundo año, la respuesta fue parecida, pero más detallada, primero debía enfocarse en su carrera. El tercer año, comentó que su cuerpo no estaba preparado y no quería arruinarlo antes de cumplir 30. Yo respeté sus tiempos, porque entiendo perfectamente lo que significa la autonomía sobre el propio cuerpo. Pero el cuarto año, algo cambió. Estábamos cenando en casa cuando, de nuevo, le mencioné la idea. Probablemente soné más ansioso de lo que quería. Sierra, le dije, ya tengo 32. Tú estás cerca de los 30. Si de verdad queremos tener varios hijos, tenemos que comenzar a planificarlo seriamente. Ella no respondió de inmediato. Solo empujó la comida en el plato con el tenedor, como si buscara las palabras adecuadas. Finalmente, me miró y dijo, tienes razón. Empecemos este año. Sentí un nudo en la garganta. Por fin, después de tanta espera, parecía que estábamos en la misma página. Esa noche hablamos de cómo lo haríamos. Me dijo que dejaría de tomar las pastillas anticonceptivas cuando terminara la caja actual y que empezaríamos a seguir su ciclo fértil para hacer todo bien. Me fui a dormir con la sensación de que mi vida estaba por dar un paso decisivo. Era febrero. Para junio, no había pasado nada. Sierra insistía en que debíamos tener paciencia, que a veces tardaba. Yo sugerí que ambos nos hiciéramos chequeos médicos, pero ella lo rechazó con firmeza, decía que no quería convertirlo en algo clínico ni presionarnos. Pasaron los meses y empecé a notar cosas raras. No evitaba completamente la intimidad, pero había un patrón extraño, nunca coincidía con las fechas fértiles que yo había investigado. Cuando mencionaba la idea de monitorear su ciclo, se ponía a la defensiva. A finales de julio, encontré la primera pista, y ni siquiera fue porque estuviera espiando. Ese año, en mi empresa cambiamos de seguro médico. Mejor cobertura, primas más bajas. Yo soy meticuloso con los detalles, es parte de mi trabajo en logística, así que reviso todos los estados de beneficios médicos para llevar un control exacto. Como teníamos una sola cuenta para ambos, entré a revisar y concilié 6 meses de gastos médicos. Ahí apareció, un registro mensual, puntual, cada 28 días, el mismo código de medicamento, la misma farmacia. No reconocí el nombre, así que lo busqué en Google. Anticonceptivos orales. La misma marca que, según ella, había dejado de tomar en febrero. Sentí como me temblaban las manos mientras pasaba de mes en mes, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto. 7 meses de mentiras. 7 meses de verla tomar lo que yo creía que eran vitaminas cada mañana. 7 meses en los que imaginaba cómo sería enseñarle a nuestro hijo a andar en bicicleta, pensando en nombres, soñando con ser padre. 7 meses de mirar a los ojos a una mujer que, sin parpadear, saboteaba lo que más me importaba. Quise confrontarla en ese mismo instante, pero me contuve. Aquello no era una decisión improvisada, era demasiado meticuloso. Una mentira de ese calibre no se sostiene por tanto tiempo si no hay algo más detrás. En logística, aprendes a pensar en cadenas completas, si hay un problema, hay un sistema que lo generó. Y yo sabía que esto no era simplemente cambiar de opinión sobre tener hijos. Era una estrategia. Sierra no solo estaba evitando un embarazo, estaba ganando tiempo. La gran pregunta era, ¿para qué? A partir de entonces, empecé a observarla con otra mirada. Ya llevaba semanas distante, no hostil, pero claramente desconectada. Pasaba más tiempo en eventos de trabajo por la noche, revisaba el celular constantemente, y cuando yo pasaba cerca, inclinaba la pantalla para que no viera. También había empezado a cambiar su aspecto, ropa más elegante, maquillaje más costoso, una membresía de gimnasio que, a diferencia de antes, sí usaba. Y lo más revelador, cómo revisaba el teléfono por las mañanas y antes de dormir.
No era solo rutina, había sonrisas discretas, respuestas cuidadosas, mensajes escritos y borrados. También se esmeraba más en cómo vestía para ir a trabajar, ya no era simplemente ropa cómoda de oficina, era coordinación de atuendos, tiempo frente al espejo y un aire distinto, el de alguien que no se arregla para su pareja, sino para otra persona. Ella había comprado un perfume costoso, de esos que no se usan a diario. Solo lo aplicaba en los días en que aseguraba tener reuniones importantes. Sin embargo, cada vez que después le preguntaba detalles de esos encuentros, sus respuestas eran confusas. Los nombres de los supuestos clientes variaban, los proyectos se volvían vagos y contradictorios. Era el típico patrón de alguien que sostiene una historia inventada, pero no tiene la memoria suficiente para mantenerla consistente. Aún así, mis sospechas no eran suficientes. Si iba a enfrentar una traición así, necesitaba pruebas sólidas. Algo que no dejara lugar a dudas. La respuesta llegó de un lugar inesperado. Una tarde, mientras compraba un café cerca de mi trabajo, sentí un golpecito en el hombro. Me giré y vi a Yasmín, una de las compañeras de oficina de Sierra. La había visto algunas veces en eventos de la empresa, siempre amable, aunque con un aire nervioso. «Hola», dijo ella. «¿Podemos hablar un momento?» Nos sentamos en una mesa apartada, y su incomodidad era evidente. Miraba hacia la puerta como si temiera que alguien la viera allí conmigo. «No sé si debería decirte esto», comenzó. «Pero si estuviera en tu lugar, querría saberlo». Sentí un peso caer en el estómago. «Sierra ha estado pasando mucho tiempo con Travis», continuó. «Es uno de los gerentes senior de proyectos. Han salido juntos después del trabajo, y los he visto irse de eventos en su auto. La semana pasada los vi en su coche, y no se comportaban precisamente como compañeros de oficina». El nombre me golpeó como un ladrillo. Travis. Sierra lo había mencionado varias veces, pero siempre como parte de quejas laborales o dificultades de proyectos. Nada que me hubiera hecho sospechar. «¿Desde cuándo?», pregunté. Yasmín dudó. «Noté cosas extrañas desde abril, pero podría venir de antes». «Lo siento». «Abril. Justo cuando empezó a usar maquillaje caro y renovar su guardarropa. Justo cuando comenzó a ponerse a la defensiva si mencionaba su calendario menstrual. De repente, todo encajaba como un rompecabezas que al fin encontraba sus piezas faltantes. Agradecí a Yasmín, salí de la cafetería y me senté en el auto durante 20 minutos, solo respirando. Yo no soy de los que explotan. No grito, no lanzo cosas, no hago escenas. Cuando me hieren de verdad, me vuelvo frío. Mi mente comienza a trabajar como si resolviera un problema de logística, con calma, con precisión. Y eso fue exactamente lo que hice. Ella quería jugar un juego, pero no tenía idea de con quién se estaba enfrentando. Yo llevaba años optimizando cadenas de suministro, detectando puntos débiles y preparando planes alternativos. Ella era una coordinadora de eventos que creía ser astuta, yo era un gerente logístico que sabía cómo desmontar sistemas desde dentro. El primer paso fue verificar lo que Yasmín me había contado. Necesitaba pruebas claras, con fechas y horas, imposibles de negar. Así que recurrí a algo simple, nuestro plan familiar de telefonía. Ambos teléfonos estaban a mi nombre gracias a un descuento corporativo. Bastaron 15 minutos para ingresar a la cuenta y revisar los registros de llamadas y mensajes. No podía ver el contenido de los mensajes, pero sí a quién se los enviaba y cuándo. Y ahí estaba, un número que se repetía a toda hora. Mensajes en la mañana, antes de que yo despertara, durante su almuerzo, en la madrugada, incluso a las 3 de la mañana. Llamadas que duraban entre 5 minutos y más de una hora. Crucé el número con herramientas básicas en línea. Travis Bennett, gerente senior de proyectos en la misma empresa. Casado, 2 hijos, según su perfil de Facebook. Tenía la cuenta bastante privada, pero dejaba suficiente información pública para confirmarlo. No me detuve ahí. Creé una cuenta en la nube completamente separada, sin ningún acceso por parte de Sierra. Comencé a guardar capturas de pantalla, registros telefónicos, comprobantes del seguro médico que mostraban sus renovaciones de anticonceptivos, el contacto de Yasmín como testigo. Cada pieza de evidencia fue quedando organizada en una carpeta digital impecable, digna de un proceso de divorcio. Después, tomé una medida que no me enorgullece, pero que fue necesaria: activé el historial de ubicación en nuestra tableta compartida. Sierra la usaba para sus presentaciones y estaba vinculada a su cuenta de Google. Lo único que hice fue comenzar a monitorear un historial que ya existía. En 2 semanas tuve un mapa detallado de sus movimientos. La tableta estaba en el edificio de Travis durante el horario laboral, algo normal, pero luego aparecía en distintos hoteles de la ciudad. No siempre el mismo, eran varios, siempre por periodos de 2 a 3 horas entre semana. A veces en la hora de almuerzo, otras justo antes de que llegara a casa con la excusa de atascos de tráfico o reuniones de último minuto.
La prueba más contundente llegó un jueves. Me dijo que tendría una jornada completa de planificación fuera de la oficina. Según la ubicación, pasó 4 horas en un hotel boutique cerca del aeropuerto, luego fue a una tienda Target y después vino directo a casa. Entró a las 6 de la tarde con una bolsa que tenía detergente para ropa, narrando lo agotadora que había sido la reunión y cómo apenas había podido almorzar. Yo solo asentí y le pregunté si quería que pidiera la cena. Comencé a llevar un registro escrito en mi portátil de trabajo. Nada sofisticado, solo una lista detallada de cada mentira que decía y la evidencia que la desmentía, ubicaciones, horarios, llamadas. Cuando terminé, mi archivo tenía 15 páginas. Pero antes de actuar, necesitaba entender la magnitud real. ¿Había más gente involucrada? ¿Su relación era un secreto o algo que todos sabían en la oficina? ¿Hasta qué punto llegaba Travis en todo esto? Ahí fue cuando decidí contactar a su esposa. Encontrar a Lauren Bennett no fue difícil, Travis la tenía etiquetada en fotos antiguas en Facebook. Ella trabajaba como enfermera pediátrica en un hospital local. Tenían 2 hijos pequeños, y por lo que mostraban las fotos, parecían una familia feliz. Pasé un día entero debatiéndome si debía escribirle. Sabía que mi mensaje iba a destrozar su mundo, pero ella merecía saberlo tanto como yo. Finalmente, lo hice. Le envié un mensaje breve. No nos conocemos, pero creo que deberíamos hablar sobre nuestros cónyuges. Tengo información que necesitas ver. Ella respondió en menos de 1 hora. Habíamos acordado vernos en una cafetería ubicada justo a la mitad del camino entre su casa y la mía. Queríamos un espacio neutral, un terreno donde ninguno de los dos tuviera la ventaja emocional de sentirse en su territorio. Llegué unos minutos antes y elegí una mesa junto a la ventana, desde donde podía ver claramente la entrada. La tensión que llevaba dentro era casi física, como si tuviera una piedra atascada en el pecho. Sabía que esta conversación no sería sencilla ni corta. Cuando Lauren apareció, supe al instante que algo en ella llevaba mucho tiempo roto. Caminaba con los hombros ligeramente encorvados, como si el peso de las últimas semanas se le hubiera incrustado en la columna. Su rostro lo decía todo, ojeras marcadas, expresión dura, mirada tensa. No era la mirada de alguien sorprendido, sino la de una mujer que llevaba tiempo sospechando que algo andaba mal, pero sin poder probarlo. Se sentó frente a mí, colocó la taza sobre la mesa y exhaló con fuerza, como si necesitara liberar meses de presión acumulada. No hubo espacio para charlas superficiales ni formalidades. Sin rodeos, saqué la carpeta digital que tenía lista en mi tablet y le mostré todo: registros de llamadas, geolocalizaciones, mensajes archivados, itinerarios, fechas, capturas. Meses de documentación meticulosa. Al principio, Lauren entrecerró los ojos tratando de procesar la información. Luego, a medida que las pruebas hablaban por sí solas, vi cómo su expresión se fragmentaba, primero desconcierto, después incredulidad y finalmente una rabia profunda, contenida, de esa que hierve en silencio antes de estallar. Ese maldito, dijo finalmente, con voz baja pero cargada de furia. Hablamos por más de 1 hora. Ella me confesó que llevaba meses sintiendo que algo no cuadraba. Travis llegaba tarde cada vez con más frecuencia, decía tener reuniones que no podía detallar, protegía su teléfono como si guardara secretos de estado y su tono se había vuelto distante. El manual clásico de alguien que lleva una doble vida. Lo había confrontado en una ocasión, pero él se las arregló para darle la vuelta a la situación, haciéndola sentir culpable, como si su intuición no valiera nada. Era gaslighting en su forma más cruda y precisa. Siempre me hacía sentir que era yo la exagerada, la que veía fantasmas, me dijo mientras apretaba el borde de la mesa. Ahora ya no había dudas. No era paranoia ni intuición equivocada. Era traición, simple y directa. ¿Y ahora qué vas a hacer?, preguntó finalmente. Le conté mi plan con calma. Cada paso. Desde la documentación, hasta el momento de la confrontación. La escuché respirar con atención, sin interrumpirme ni una sola vez. Cuando terminé, no dudó ni un segundo. Quiero estar ahí. Quiero participar, dijo firme. Y en ese instante, pasé de estar solo a tener un aliado. No cualquier aliado, alguien con acceso directo a la rutina, debilidades y hábitos de Travis. Lauren conocía su mundo por dentro, las grietas exactas donde podíamos golpear. Diseñamos la estrategia como si fuera una operación quirúrgica, precisa, meticulosa y con 0 margen de error. No queríamos simplemente exponer una aventura. Queríamos que tanto Sierra como Travis enfrentaran las consecuencias reales de lo que habían hecho. Lauren iniciaría un proceso de divorcio con custodia total y sin concesiones. Yo, por mi parte, me encargaría de que Sierra saliera de mi vida sin llevarse nada más que su vergüenza. El primer paso fue blindar cada prueba. Lauren instaló un software de monitoreo en el ordenador familiar que Travis usaba casi a diario.
Era legal, el equipo pertenecía a ambos. Lo que obtuvimos en las semanas siguientes fue abrumador. Travis era un descuidado total, había guardado correos de reservas de hoteles, mensajes explícitos con Sierra que detallaban planes de futuro y hasta un borrador de la carta de renuncia de Sierra, planeada para cuando Travis dejara oficialmente a su esposa. Esa carta fue una puñalada. Sierra no solo me engañaba, llevaba meses armando un plan de fuga. Quería dejar su trabajo, desaparecer de la rutina y comenzar una vida idílica con Travis, mientras yo me quedaba intentando descifrar en qué momento todo se torció. Hice copias de cada archivo en varias ubicaciones, nube, disco externo, servidor personal y mi cuenta laboral. Quería asegurarme de que nada se perdiera, ni siquiera si uno de ellos intentaba cubrir sus huellas. El enfrentamiento fue cuidadosamente calendarizado para un viernes por la noche. Sierra me había dicho que tendría una cena de trabajo, pero la geolocalización marcaba claramente la casa de Travis. Lauren, por su parte, envió a sus hijos con sus padres, despejando así el escenario. Esa noche no habría excusas, ni testigos inocentes. Solo nosotros 4. Llegué al vecindario a las 8 de la tarde. La calle estaba tranquila, las luces de la casa encendidas, como si dentro se viviera una escena doméstica cualquiera. Lauren me esperaba en su auto, estacionada unos metros más adelante. ¿Lista?, le pregunté. Más que lista, respondió, con una calma que solo da la rabia bien dirigida. Como era su casa, acordamos que entraría primero. Yo la seguiría. Caminando hacia la puerta, no sentí ni rabia ni tristeza. Lo que sentí fue una claridad helada, como si todo el dolor se hubiera condensado en un solo propósito, terminar con esta farsa. Lauren abrió la puerta con su llave y entramos. Travis y Sierra estaban en el sofá, mirando una película con mantas y vasos de vino. Cuando nos vieron, fue como si la habitación entera se congelara. Sierra abrió los ojos como si hubiese visto un fantasma, Travis se levantó de golpe, con un tartamudeo inútil. Lauren levantó su teléfono mostrando la pantalla llena de mensajes. ¿Querías explicarlo tú o prefieres que lo lea en voz alta?, dijo ella con una frialdad quirúrgica. Sierra me miró intentando armar un discurso, pero nada salía. Yo me quedé en silencio, observándola mientras la desesperación se apoderaba de su rostro. «Podemos hablar de esto en casa», murmuró finalmente. «Ya no hay casa», respondí, sin levantar la voz. Entonces llegaron las lágrimas. Lloró, pidió perdón, dijo que fue un error, que no lo planeó, que no quería hacerme daño. Las frases que parecen ensayadas porque tantos infieles las repiten como un guión gastado. Travis, por su parte, empezó a alejarse de ella, tratando de desmarcarse de su propia responsabilidad. Lauren ya estaba en contacto con su abogada, tal como lo planeamos. Saqué mi teléfono y le mostré a Sierra todo: registros, ubicación, anticonceptivos, mensajes, documentos. Lo sé todo, le dije, mirándola directo a los ojos. Y ahora vamos a hablar de cómo termina esto. Sierra intentó girar la historia a su favor, que estaba insatisfecha, que yo la presionaba, que necesitaba espacio. Mentiras. Le puse las condiciones sobre la mesa: divorcio inmediato con admisión de infidelidad firmada, lo que legalmente significaba que no recibiría nada en el acuerdo. Y esa declaración, junto con la evidencia sobre los anticonceptivos, era dinamita legal. Travis comenzó a suplicar. Sabía que si Recursos Humanos de su empresa se enteraba de su relación con Sierra, una subordinada directa, su carrera estaba acabada. La política interna era estricta y su posición jerárquica lo hacía aún peor. «Por favor, Lauren, no hagas esto», balbuceaba. «Puedo arreglarlo, podemos». «No», le interrumpió ella sin temblar. «Ya tuviste tu oportunidad de pensar antes de arruinar tu vida». Sierra buscó apoyo en Travis, pero él ni siquiera la miró. El castillo de fantasías que habían construido juntos se desmoronaba frente a ellos. «¿Vas a destruir mi vida por esto?», me gritó, desesperada. «Tú sola destruiste tu vida», respondí con calma. «Yo solo me aseguraré de que asumas las consecuencias». Fue entonces cuando todo dejó de ser una máscara. Sierra explotó. Empezó a escupir insultos y desprecio acumulado. Dijo que yo nunca había sido suficiente, que era aburrido, que ella merecía más. Travis intentaba que se callara, pero ella ya no tenía freno. Y entonces pronunció la frase que me atravesó como un cuchillo. «Preferiría estar muerta antes que llevar tus genes. No vales nada. Nunca valiste nada». Lauren me miró con una mezcla de rabia y comprensión. Sabía exactamente lo que significaba escuchar algo así de la persona a la que habías entregado años de tu vida. Yo simplemente asentí, recogí mis cosas y salí. Sierra gritaba mi nombre desde el interior de la casa, pero sus palabras ya no tenían ningún poder. La mujer con la que me casé no existía. Tal vez nunca existió. Amé un personaje perfectamente ensayado, diseñado para atraparme hasta que apareciera algo más emocionante.
Y cuando eso ocurrió, pasé a ser el espectador de mi propio reemplazo. Esa misma noche, desde el asiento de mi auto, redacté un correo para el Departamento de Recursos Humanos de la empresa de Sierra. Adjunten las pruebas, mensajes, correos, reservas de hotel, capturas, detalles de su relación con Travis, quien ocupaba un puesto directivo. Copié al CEO para que no pudieran enterrarlo en silencio. Lauren, desde su lado, envió otro paquete similar directamente al abogado de Travis. La primera ficha había caído. Y a diferencia de lo que ellos imaginaron, yo no iba a desaparecer en silencio. La bomba ya no estaba solo activada, había explotado. Para cuando llegó el lunes en la mañana, tanto Sierra como Travis fueron citados a reuniones separadas con el Departamento de Recursos Humanos. Y antes de que terminara la jornada, el desastre ya estaba consumado. Travis fue escoltado fuera de las oficinas ese mismo lunes en la tarde, despedido por infringir las políticas internas sobre relaciones en el lugar de trabajo y por abuso de autoridad. A Sierra, en cambio, le ofrecieron una salida elegante, podía renunciar por su cuenta o ser despedida oficialmente. Optó por la renuncia, probablemente convencida de que así podría salvar su historial laboral. Pero la realidad fue muy distinta. El mundo corporativo de la ciudad no era tan amplio como ella imaginaba, y las noticias se propagaron como pólvora. En menos de una semana, toda la industria supo que 2 empleados casados, uno con un cargo jerárquico, habían sido descubiertos teniendo un romance que terminó con ambos sin trabajo. La vida cómoda que Travis llevaba se desmoronó en menos de un mes. Sierra, por su parte, estaba hundiéndose rápidamente. En el entorno corporativo, un despido por violar políticas internas deja una marca difícil de borrar. Las verificaciones de antecedentes laborales lo reflejan claramente, y eso la perseguía en cada intento de conseguir empleo. Enviaba solicitudes y apenas pasaba filtros automáticos. Cuando lograba llegar a una entrevista, el silencio posterior era absoluto. Nadie estaba dispuesto a vincularse con alguien que cargaba semejante escándalo. Durante años, Sierra había cultivado una imagen de profesional confiable y respetada, asistiendo a eventos, creando contactos y reforzando su reputación. Y yo, con un movimiento bien calculado, reduje todo eso a cenizas. Ninguna de sus referencias estaba dispuesta a hablar por ella, y todos sus antiguos contactos ya sabían lo ocurrido. Contratarla era un riesgo de reputación que nadie quería correr. Supe todo esto por Yasmín, quien seguía en la empresa y me mantenía al tanto. Me contó que, cuando la noticia se filtró, el ambiente en la oficina se volvió caótico. Los que sospechaban algo sintieron que tenían razón, los que no sabían nada se quedaron atónitos. Pero todos coincidieron en una cosa: Sierra había cometido un error monumental, uno que no tenía vuelta atrás. Al principio, sus padres intentaron apoyarla. Pero su postura cambió radicalmente al enterarse de los motivos reales de su caída. Su padre incluso me llamó personalmente para disculparse. Dijo que la había criado con otros valores, que estaba avergonzado. Su madre fue menos dura, pero igual estaba decepcionada. Aún así, la dejaron quedarse temporalmente en su casa, aunque sin ocultar el malestar que sentían por la situación. Sierra comenzó a buscar desesperadamente a Travis. Lo llamaba constantemente, pero él jamás respondió. Al final, desconectó su número. Intentó encontrarlo en su nueva oficina, pero seguridad la echó del lugar. Buscó a Lauren Bennett, su esposa, para explicar su versión, y terminó recibiendo una amenaza legal. Si volvía a acercarse, Lauren solicitaría una orden de restricción. Fue ahí cuando la realidad la golpeó con toda su fuerza. Travis jamás tuvo la intención de dejar a su esposa. Para él, ella no había sido más que un escape, una aventura. En cuanto todo estalló, eligió a sus hijos y trató, sin éxito, de recomponer su matrimonio. Lauren no lo perdonó y pidió el divorcio. Su abogada lo destruyó en el juicio. Ella se quedó con la casa, la custodia principal y una pensión que lo dejaría ajustado económicamente durante años. Su régimen de visitas se limitó inicialmente a fines de semana alternos y supervisados, porque el tribunal consideró que había mostrado una falta de criterio grave. Su carrera también se fue cuesta abajo. Encontró otro empleo, sí, pero en un cargo inferior y con menos sueldo. Las empresas no quieren tener en sus filas a un gerente que fue despedido por mantener una relación con una subordinada. Sierra, por su parte, terminó perdiéndolo todo. Su matrimonio se hizo trizas, su reputación quedó arruinada y su carrera desapareció. Mi propio divorcio se finalizó en noviembre, y la sentencia fue lapidaria. El juez no solo tuvo en cuenta la infidelidad documentada, sino también el engaño con el uso de anticonceptivos, señalándolo como una ruptura profunda de la confianza matrimonial y familiar. El resultado fue claro: no recibió ni un centavo en pensión alimenticia, ni parte de los bienes acumulados durante el matrimonio.
Se fue con lo que tenía al llegar, algunos muebles, su automóvil, aún con 2 años de cuotas pendientes, y sus objetos personales. Yo me quedé con todo lo demás, el apartamento, las cuentas de ahorro, e incluso los regalos de boda, ya que la mayoría provenían de mi familia. Desde ese momento, comencé a reconstruir mi vida. Me enfoqué de lleno en mi trabajo, al no estar cargando con la presión emocional de un matrimonio roto, mi rendimiento mejoró notablemente. En diciembre recibí un ascenso y un aumento salarial del 15%. En enero, me mudé a una casa pequeña con jardín, un espacio propio donde pude respirar tranquilo. Empecé a entrenar, perdí 20 kilos y recuperé una energía que había olvidado que tenía. Mientras tanto, Sierra seguía cayendo en picada. Consiguió un empleo de vendedora en una tienda departamental, una posición muy inferior a su antiguo cargo como coordinadora de eventos. Apenas le alcanzaba para cubrir lo básico. Tuvo que entregar su coche por falta de pago y trasladarse en transporte público. Se fue de la casa de sus padres a un pequeño estudio en una zona deteriorada, lo único que podía costear. Su círculo social se desintegró. Nuestros amigos en común se enteraron de toda la historia, y la mayoría se puso de mi lado. Los antiguos compañeros de trabajo también se distanciaron, la vergüenza que provocó su escándalo salpicó a todo el departamento. Sierra terminó prácticamente vetada del mundo corporativo local. Me fui enterando de todo a través de diferentes fuentes, excompañeros, conocidos y gente que trabajaba cerca de su empresa. Yasmín me contó algunos detalles de vez en cuando, sobre todo porque cargaba con la culpa de no haber hablado antes. Un amigo en común incluso me dijo que la vio en el supermercado, demacrada, evitando cruzar miradas, como si el mundo entero la pesara sobre los hombros. Y lo curioso es que no sentí lástima. Nada. Ni un atisbo de compasión. Algunos dirían que eso me convierte en una persona fría, pero la verdad es muy simple, Sierra tomó cada una de sus decisiones de forma consciente. Eligió mentir durante meses sobre usar anticonceptivos. Eligió involucrarse con un hombre casado de su trabajo. Eligió construir una vida paralela mientras me arrastraba en su farsa. Eso no fueron accidentes ni impulsos del momento, fueron actos deliberados. Y como tales, tenían consecuencias. Lo único que hice fue asegurarme de que, esta vez, no pudiera escapar de ellas con su labia. Pasó enero sin novedades. Llegó febrero, y ya habían transcurrido cerca de 6 meses desde el día en que descubrí las recetas médicas que destaparon toda esta historia. Fue entonces cuando apareció en mi nueva casa. Era un sábado por la tarde, estaba en el garaje acomodando herramientas cuando escuché la puerta de un auto cerrarse. Me asomé y la vi parada en mi entrada. Su aspecto lo decía todo, cabello sin brillo, rostro hinchado, ropa gastada. Salí a enfrentarla. ¿Qué haces aquí, Sierra?, le pregunté. Empezó a soltar un discurso ensayado sobre haber cometido errores, haber sido egoísta, que había destruido algo valioso. Y luego llegó el golpe de efecto, quería hablar de nosotros, de intentarlo de nuevo. Por poco me río en su cara. Ella hablaba de segundas oportunidades como si todo lo que había hecho se borrara con una frase bonita. La observé mientras actuaba su escena. Sin duda, había ensayado cada palabra en el auto. Tú no quieres arreglar nada, le dije con calma. Solo quieres que te rescate. Esa frase la golpeó. Lo vi en su expresión. No tuve reparos en decirle toda la verdad. Le recordé que estaba ahí porque su mundo se derrumbó, Travis la dejó, perdió el trabajo, no consiguió otro decente después de ser despedida por acostarse con un hombre casado, se quedó sin dinero, sola y desesperada. No había ninguna epifanía espiritual, solo necesidad. Sierra intentó suavizar todo con su típica excusa, que dijo lo de los jeans muertos en un momento de rabia, que no lo sentía realmente. Las lágrimas comenzaron a caer como si fueran la solución a todo. Me habló de cómo sus padres estaban avergonzados, de que no tenía amigos, ni carrera, ni nada. Me suplicó que la salvara de su propia ruina. Y si esto hubiera ocurrido un año atrás, tal vez habría sentido algo, compasión, apego, algo. Pero en ese instante, nada. No, fue todo lo que salió de mi boca. Al principio no lo asimiló. Intentó la carta del te amo. La corté en seco. Tú nunca me amaste. Amabas lo que yo te daba, le dije. La estabilidad, la seguridad, el hecho de que siempre estuviera ahí. En cuanto creíste que podías tener algo mejor, me dejaste. Y ahora que tu barco se hundió, quieres regresar al mío. Dio un paso para tocarme el brazo y retrocedí. No iba a permitirle acercarse. Siguió rogando, consejería, terapia, lo que yo quisiera. Solo una oportunidad más. Pero no. Le expliqué con claridad que llevaba meses reconstruyendo mi vida. Casa nueva, ascenso en el trabajo, mejor estado físico y, sobre todo, paz. Y no pensaba tirar todo eso por alguien que me humilló y me mintió de la peor forma posible.
No soy tu premio de consolación, Sierra, le dije. Tampoco tu plan de respaldo. Di media vuelta y me dirigí hacia la casa. Fue entonces cuando explotó en gritos, diciendo que no podía simplemente alejarme así, que le debía algo. Me giré. No te debo nada. Ya no, respondí. Tomaste tus decisiones. Ahora lidia con ellas. Se quedó allí, llorando, repitiendo perdón una y otra vez. Y no era arrepentimiento real. No se disculpaba por haberme traicionado, lo hacía por haber perdido todo. Le dejé claro que su remordimiento venía del fracaso, no del daño que me causó. Cerré la puerta del garaje. Escuché su motor encenderse unos minutos después y la vi alejarse por la ventana. No volvió a contactarme. Cambié de número para asegurarme de que no pudiera hacerlo. La bloqueé de todas las redes y les pedí a los conocidos que no me contaran nada de su vida. Lo último que supe, por terceros, fue que seguía trabajando en una tienda y viviendo en el mismo estudio diminuto. Travis ya había finalizado su divorcio y salía con otra persona. No con ella. Lauren Bennett, por su parte, prosperó, volvió a casarse y sus hijos están bien. Y yo, estoy bien. De verdad. No perfecto, pero en paz. Conocí a alguien hace unos meses, una mujer con una sonrisa tranquila, sin máscaras, sin juegos. No estamos corriendo, no hay prisas ni promesas vacías. Es simple, honesto y, sobre todo, real. A veces, cuando pienso en aquella escena en mi entrada, me doy cuenta de que no fue un cierre romántico ni heroico. No hubo discursos perfectos ni frases épicas. Solo dos personas frente a frente, una enfrentando las consecuencias de sus decisiones, y la otra defendiendo su propia dignidad. No necesito que Sierra me recuerde lo que pasó, su ausencia constante es suficiente testimonio. Ella eligió un camino, y yo elegí seguir adelante. A mi manera. Con mi vida, mis logros y mi paz intacta. Eso no fue venganza. Fue libertad.